Hola, buenos días queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá les habla su profesor de matemática, Mr. Eduardo Montaño. Bien, hoy día básicamente vamos a comenzar a trabajar en la guía número 18 con dos nuevos temas, las funciones y cómo podemos graficar estas, ¿cierto?, en el plano cartesiano. El objetivo de hoy, ubicar coordenadas en el plano cartesiano y reconocer el concepto de función. Bien. Bien, bueno, lo primero, tenemos que recordar básicamente el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes en años anteriores ya tuvieron la oportunidad de conocer esta forma de graficar, ¿cierto? Este instrumento para poder graficar. Y básicamente constamos con dos ejes, ¿cierto? Dos ejes que se cortan de manera perpendicular. Eh, Básicamente el eje horizontal es el eje de la X, el eje vertical es el eje de la Y, ¿cierto? Tenemos que el eje horizontal también se puede denominar como eje de las abscisas y el eje vertical como el eje de las ordenadas. Y también tenemos un origen, ¿okay?, que es la coordenada 0,0, por decir, que está ahí exactamente, origen. Y tenemos cuatro cuadrantes en los cuales podemos ubicar diferentes coordenadas y describirlas de acuerdo a su posición, ¿ya? Cada punto que nosotros queramos ubicar en el plano cartesiano tiene una coordenada que corresponde al valor de la X y una coordenada que corresponde al valor de la Y, ¿ya? De ambas variables, ¿cierto? Siempre cada punto va a contener un número separado por una coma de otro, ¿ya? Por ejemplo, 5, menos 3. Y ahí nosotros tenemos un punto que nos sirve como coordenada para ubicarnos en este plano cartesiano, ¿ya? Bien, también tenemos algunos ejemplos de cómo ubicar coordenadas en el plano cartesiano. Básicamente, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dice, el punto de la imagen es el punto P. Es decir, ahí está nuestra ubicación, ¿cierto? Punto P, 2,3. Y se fijan, avanzamos en el eje de las abscisas 2 espacios y luego subimos, ¿cierto?, en el eje de las ordenadas 3 espacios. Finalmente, se intersectan en ese punto P, ¿cierto?, las coordenadas. Porque su coordenada es X, es 2, ¿cierto? Es decir, ahí está, ¿cierto?, la ubicación del valor de X, y su coordenada Y es 3, ¿cierto? Y donde se juntan sería el punto de coordenada, ¿ok? Punto 2,3. Después dice, el punto de la imagen es el punto A, menos 3, menos 4. Menos 3 y bajamos hasta el menos 4. Porque su coordenada X es menos 3 y su coordenada Y es menos 4. Bien, entonces en ese lugar donde se juntan, ¿cierto? Siempre yo leo el eje horizontal y luego subo o bajo, dependiendo si es positivo subo, si es negativo voy a bajar. Y finalmente ubicamos el punto A, ¿cierto? Menos 3, menos 4. Bien, entonces nos damos cuenta que no es muy complejo tampoco ubicar puntos, ¿ya? Acá usted, en esta actividad número 1, dice escriba las coordenadas de los puntos que aparecen en el siguiente plano cartesiano. Usted tiene que ir, por ejemplo, la letra A, la busca, acá tengo la letra A y dice, el valor de X va a ser el siguiente. Y yo tengo dos espacios, ¿cierto? Dos espacios. Y luego, si sube, es porque es positivo. Es decir, sería 12, y ahora va a subir hasta la cantidad que, digamos, se encuentre ese punto. Voy a dar un ejemplo así. Tenemos este punto L, que lo acabo de diseñar. Acá tenemos que en el eje de las abscisas, o el eje X, ¿cierto? Este punto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? 6 espacios. Y luego baja, por lo tanto es negativo hacia abajo. 1, menos 2, menos 3. Es decir, sería 6, menos 3. Lo voy a poner acá, la coordenada, ¿cierto? ¿Cuál sería? 6, menos 3. Es decir, las coordenadas pueden tener valores positivos, pueden tener valores negativos o ambos tipos de valores, ¿ya? Y ahí lo que hicimos fue escribir, digamos, las coordenadas que tienen diferentes puntos. Ahora nos piden ubicar en el plano cartesiano los puntos dados.
En esta oportunidad no tenemos que reconocer en qué coordenadas se encuentran los puntos, sino que nos están dando una serie de puntos con sus coordenadas respectivas, y lo que tenemos que ubicar acá, ¿cierto? En el plano cartesiano es la letra en el lugar que corresponde, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la letra A, dice, o voy a ir con la letra B, que es un poquito más complejo porque tiene números negativos, dice -6, es decir, voy en el eje X, ¿cierto? Hasta el -6, que está ahí, y luego dice 5, es decir, bajo o subo, voy a tener que subir hasta el 5, es decir, por ahí aproximadamente, ¿cierto? Y ahí voy a colocar la letra A, ¿ok? Se colocan las letras. Y rápidamente llegamos ya al tema de las funciones, que es el tema que nos convoca hoy. Bueno, las funciones, antes de leer, es una relación entre dos magnitudes, ¿ya? Dice, una función es una relación entre dos magnitudes, x y f de x, de manera que a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda. Muy importante eso, le corresponde un único valor de la segunda, que se llama imagen. Una función se puede relacionar con una máquina, que transforma el valor de entrada en uno de salida. Eso va a depender de la función que se utiliza. En esta unidad conoceremos dos tipos de funciones, función lineal y función afín. Bien, entonces ya hay varios conceptos importantes. En primer lugar, tenemos que para que haya o exista una función, debemos observar que a cada valor, ¿cierto?, del conjunto de partida, le corresponde un único valor en el conjunto de llegada. Bien, también la función se reconoce como una máquina, ¿cierto? Y la máquina nos va a dar una cierta instrucción para aplicar a ese número X para que finalmente se transforme en otro valor diferente como función de X. ¿Ok? Dice acá, se ve bastante pequeño, pero vamos a tratar de leer. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. F de X es igual a 2X. Siempre las funciones van a partir con el F de X. ¿Ya? Función de X significa. En otras palabras, vamos a realizar un cierto cálculo a x, ¿ya? F de x es igual a 2 por x, es decir, a cada valor de x se le va a multiplicar por 2 en esta función. Más abajo dice, esto quiere decir que cada valor de x en una tabla de datos debe multiplicarse por 2. Es muy importante que una vez que nosotros tenemos la función, tenemos que tabular los datos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el primer valor de x va a ser 2, y como en cada caso tenemos que multiplicar por 2 para obtener el valor final, yo digo 2 por 2, 4, ¿cierto? Es decir, ahí yo ya tengo la primera coordenada, 2,4. Después voy a reemplazar en el x, pero en vez de poner 2 voy a poner 3. 2 por 3, 6, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense, el valor de x es 3 y 3 por 2 es 6. Ahora, cuando x vale 4, 4 por 2 es igual a 8. Después, cuando x vale 5, 5 por 2 es igual a 10 y así sucesivamente. Una vez que tenemos ya unos 5 valores, ¿cierto? 5 coordenadas, por decir, ya estamos en condiciones de poder llevar esto a un gráfico que es, digamos, lo que vamos a hacer un poco más adelante, ¿ya? Entonces, también importante por acá que este diagrama de Venn nos sirve para representar una función, ¿cierto? Que también se puede representar como una máquina y también se puede llevar a una tabulación y posteriormente a un gráfico, que es lo que vamos a hacer, ¿ya? Tampoco olvidar que eh, recordar, tal como dice la definición, que a cada valor del primer conjunto le corresponde un único valor, ¿cierto? Del segundo conjunto. Y estos valores, que son producto de haber realizado algún cálculo a los valores que están en el conjunto A, ¿cierto? También se denominan como imagen, ¿ya? Acá ahora dice, veamos algunos ejemplos gráficos. Acá podemos apreciar que dice que es una función. ¿Y por qué entendemos eso? Porque a cada valor del primer conjunto le corresponde un valor del segundo conjunto. A cada valor le corresponde un valor. No hay ningún valor que quede solo, ¿cierto? En el siguiente caso, que a mano derecha, también podemos decir que hay una función, porque a cada valor del primer conjunto le corresponde un único valor del conjunto. En este caso, claro, todos van al mismo valor, pero finalmente a cada uno de ellos
de la primera columna, ¿cierto? Le corresponde un único valor del segundo. En este caso, y en los dos casos que están acá abajo, ya no estamos hablando de una función, sino que estamos hablando solamente de una relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del conjunto A, ¿cierto? En el punto A, se obtienen dos valores desde un mismo valor del conjunto A. Por lo tanto, ahí automáticamente deja de ser una función. El resto de valores sí lo cumplían, ¿ya? Pero el punto A no nos sirve porque desde ese punto A, ¿cierto? Se obtienen dos valores. Por lo tanto, ahí ya deja de ser una función. Y acá, la única explicación para que estos valores no correspondan a una función es que ese valor B no tiene un único valor de relación. No tiene ninguna relación con el otro conjunto, por algo está libre. ¿Ok? Es decir, ahí estaríamos en presencia de una relación y no de una función. Después, vamos con conceptos que también son importantes. Tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Una relación entre dos variables, x e y, ya se les denomina siempre x e y porque son valores que desconocemos y que son cambiantes, ya por eso se les denomina variables. Se puede representar o modelar por una ecuación tal que cada valor de x le corresponde un único valor de y. Como el valor de y depende del valor de x, se dice que y es la variable dependiente y x la variable independiente. Acá, digamos, para poder explicárselo de manera más clara, yo tabulé una relación, ¿cierto?, entre valores, y que en este caso sería una función, ¿cierto? Porque acá el valor de x corresponde a las horas, la cantidad de horas que un auto está estacionado en un lugar. Y acá tenemos en el valor de las y los valores que se cancelan por cada hora de estacionamiento, ¿cierto? En una hora yo debo cancelar 500 pesos, en 2 horas 1000, en 3 horas 1500. Si se fijan, a cada valor de x le corresponde un único valor de y, ¿ya? Siempre la columna de las x recibe, el nombre de variables independientes, ¿ok? Porque van a estar ahí, digamos, independientemente de cualquier otra cosa. En cambio, las variables que corresponden a la columna de la y son variables dependientes. Siempre las y, ¿cierto? Los valores que corresponden a la y van a corresponder a las variables dependientes porque dependen de, en este caso, la cantidad de horas de estacionamiento, ¿cierto? Por lo tanto, acá identificamos que siempre la variable x corresponde a las variables independientes y la variable y corresponde a las variables dependientes. Dependen de estos valores que están acá. En este caso, la cantidad de horas va a depender, ¿cierto? Lo que vamos a pagar va a depender de la cantidad de horas que estacionamos. Y tenemos que, acá tenemos ya la ecuación de la función, dice que la función de x, que sería la variable independiente, nos va a dar otro resultado, ¿cierto? Que sería y, variable dependiente. También conocemos los elementos de una función. Se llama dominio de una función al conjunto de valores que la variable independiente x puede tomar en la función y se expresa por dominio de f de la función. Se llama recorrido de una función al conjunto de valores que toma la variable dependiente y, ¿ya? Es decir, todos los valores que resultan al reemplazar los valores del dominio de la función se expresa como recorrido de la función. En términos más claros, tenemos que si hay un diagrama de Venn, todos los valores que están en la columna de las x, ¿cierto? En el primer conjunto de valores se denominan dominio, ¿ya? La variable independiente x, ¿cierto? Siempre la primera columna va a corresponder a cada uno de esos valores, corresponde al dominio, ¿cierto? Y el recorrido van a ser todos los valores que se tomen para la variable y, es decir, 1, 2, 3, 4 serían finalmente el recorrido que se abrevia como rec. Dominio DOM, recorrido rec. Que acá básicamente no hay que hacer ningún cálculo, solamente tenemos que ver el diagrama para poder entender cuál sería el dominio y cuál sería el recorrido.
Bien, y finalmente llegamos a la actividad número 3. Dice, escribe la función correspondiente a cada enunciado. Ejemplo, un estacionamiento tiene una tarifa de cobro, este es un poco más caro, de 1.200 pesos por cada hora de uso del estacionamiento. La función que representa esta situación es función de x 1.200 por cada hora. ¿Ya? Entonces, lo primero que deben hacer en esta actividad número 3 es siempre van a partir colocando la f, ¿ya? F de x, me voy a pasar un poco de tamaño acá, f de x, función de x va a ser igual. Eso es lo primero que deberían ustedes hacer en toda esta tabla. Eso es lo que deben hacer, ¿ya? Por tanto, aquí vamos a poner f, ¿cierto? F de x igual f de x va a ser igual, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y acá al lado vamos a colocar lo siguiente. Acá al lado vamos a colocar lo siguiente. En el primer caso decían que un estacionamiento tiene una tarifa de cobro de 1.200 por hora. Por lo tanto, ¿cuál es la función? F de x, ¿cierto? Es igual a 1.200 por x. Eso significa 1.200x, 1.200 por x. Y si vamos al primer ejemplo, dice, el sueldo de un trabajador depende de las horas que trabaje al mes. Si por cada hora de trabajo le pagan 5.500 pesos, ¿cuál es la función que permite calcular el dinero que recibirá según las horas trabajadas al mes? Tendríamos que colocar, y aquí va una ayuda, 5.500, ¿ya? 5.500 x. O por X, como usted quiere llamarlo. Bien, y en los tres casos siguientes es básicamente lo mismo. Y por último, van a observar diferentes diagramas de Venn y acá al ladito deben colocar si corresponde a una función, es una función o es una relación solamente. ¿Ya? Cuando es una relación es porque las características de la función no se cumplen, que a cada valor del primer conjunto le corresponde un único valor del segundo conjunto. Entonces así es súper fácil, digamos, poder analizar. Entonces usted tiene que poner si es función o no es función el diagrama que le estoy presentando en este momento. Bien, espero que tengan una gran semana, les mando un gran saludo y cualquier duda ustedes ya saben, me pueden consultar cuando ustedes lo necesiten, me mandan un correo. Felicitaciones por la atención y muchas gracias por su tiempo. Saludos, que estén muy bien.